Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, regresamos a nuestro último segmento y vamos a, en razón del tiempo, a concretarnos al artículo 32 y al 33. El artículo 32 del Estatuto de Roma se refiere al derecho o error de derecho y el artículo 33 a las órdenes superiores de disposiciones legales. ¿En qué consiste un error de hecho? ¿Y qué impacto va a tener en la responsabilidad penal de la persona enjuiciada, ¿no? Por ejemplo, puede eximir de responsabilidad penal solo, ¿verdad?, si ese error de hecho hace desaparecer el elemento de intencionalidad requerido por el crimen. En otras palabras, se da un ataque noche sin luces y no que había una persona cuando se da el ataque, pues en esa oscuridad, en esa penumbra, en ese tipo de cosas. Ese error de hecho puede conducir a la muerte de un individuo en una situación de combate. Entonces, el no haber visto esa posibilidad de que había un individuo allá, puede ser un error de hecho, ¿no? Hay ejemplos quizás mejores que este, pero digamos, tiene que ser muy bien determinado que el error de hecho configuró pues la situación en la cual no hubo intencionalidad, no fue a propósito, no fue con el deseo, con la voluntad de causar el daño que se ocasionó. De otra parte está el error de derecho, ¿no? Cuando se trata de un determinado tipo de conducta que constituye un crimen de la competencia de la Corte, no se considerará eximente. Es decir, no se puede saber, no se puede ignorar lo que se tiene que saber. En otras palabras, toda fuerza policial, toda fuerza militar tiene que saber que un crimen de genocidio no puede ser cometido, que un crimen de lesa humanidad no puede cometerse, que un crimen de guerra, que un crimen de agresión no puede cometerse sin que eso acarree responsabilidad, ¿no? Entonces, es muy difícil pues que ocurra este error de derecho. No obstante, hay lo que dice el artículo 33 sobre las órdenes superiores, ¿verdad?, y las disposiciones legales, que es importante hacer una reflexión sobre esto. Porque puede ocurrir, ¿verdad?, que haya una orden de cometer un hecho, entonces el estatuto prohíbe la obediencia ciega, ¿no?, que era la defensa primordial que se dijo como argumento pues de la defensa que intentaba exculpar a los nazis en el tribunal de Nuremberg, por ejemplo, de que fueron órdenes superiores, aplicar penas de muerte, aplicar ejecuciones sumarias, aplicar malos tratos a los judíos y a las personas que estaban encerradas en los campos de concentración, trabajo forzado y exterminio. Pero justamente ahí es donde abre la Corte 3 incidencias concurrentes para evaluar cada situación, ¿no? Entonces, dice así el estatuto: quien hubiera cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que, entonces vienen 3 circunstancias concurrentes, ¿no? A, estuviera obligado por ley a hacer órdenes emitidas por el gobierno o el superior que se trate. B, no supiera que la orden era ilícita, como ya les dije. Todo ejército y toda fuerza policial debe tener un compliance, debe tener una debida diligencia para que la gente se entere de qué es lo que está prohibido en términos del derecho penal internacional, pues, ¿no?, y evitar esos errores de derecho. Yo no sabía que esto estaba prohibido, ¿no? Y luego que la orden no fuera manifiestamente ilícita, ¿no? Entonces aquí viene un tema, ¿no? ¿Qué es lo que se llama manifiestamente ilícita? Y a eso nos remite el numeral 2 de este mismo artículo. Dice así: a los efectos del presente artículo se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. ¿Ok? Si el estatuto no admite ninguna excepción sobre posibilidad de error, sobre posibilidad de malentendido en torno a que pueda haber una orden que permita
y que legalice y que considere lícita la comisión de un hecho considerado como genocidio o crimen de lesa humanidad. Circunstancias distintas puede haber por lo rápido de los acontecimientos, por la magnitud de los temas, cuando se trata de combates en situaciones de guerra o en situaciones de agresión, pues ya en el plano militar propiamente dicho. Pero cuando se trata de genocidio, cuando se trata de crimen de lesa humanidad, donde no hay un combate, donde no hay una refriega, donde no hay una situación, digamos, extrema de enemistad, de incordio, armado, por supuesto, no puede haber confusión de tipo alguno. Entonces, esto es bien interesante tomarlo en consideración porque justamente muchas personas enjuiciadas por estas cosas han creído pues que escudándose en la legislación podían obtener un trato mejor, podían obtener una atenuación y, por qué no, hasta una exención de responsabilidad penal. No olvidemos el juicio que hemos comentado en varios de estos programas de Adolf Eichmann, en el cual se hablaba del cumplimiento de la orden y le aludía pues inclusive al filósofo Kant, donde decía que era mandatorio cumplir las órdenes y cumplir con la ley. Lo que pasa es que Kant se refería a la ley moral, no a la ley legal. En todo caso, aquí se abre pues la posibilidad de una discusión sobre el tratamiento de este tema antes de los juicios de Nuremberg. Porque bueno, ¿qué habría pasado, por ejemplo, si Eichmann y todos los culpables de los juicios de Nuremberg hubieran sido enjuiciados según la ley alemana, que exigía un cumplimiento ciego de las órdenes de los superiores, en un ambiente como por ejemplo, como fue el Tercer Reich, según la cual, como decía Frank, uno de los jerarcas nazis, las órdenes del Führer eran ley. Entonces, bajo ese criterio, pues, obviamente, ¿cuál iba a ser la consecuencia de ese argumento? Cuando un soldado, cuando un policía, cuando un funcionario de las SS, de la Gestapo, de la DA, de la SA, cometía un hecho abominable. Decir, bueno, eso me lo ordenó mi superior. ¿Y quién se lo ordenó a su superior? El que está más arriba. ¿Y quién dio la orden fundamental? Bueno, fue la orden que dio Hitler. De tal manera, pues, que en ese sentido se podía conseguir siempre la exculpación de toda persona que cometiese una atrocidad bajo la idea, pues, de la orden superior o de la disposición legal que permitía, pues, situaciones extremas, ¿no? No olvidemos, pues, que en el caso del Tercer Reich, la obediencia ciega permitió gran cantidad de asesinatos, sino persecuciones indebidas en razón de la política, en razón de la opinión que se tuviera sobre determinado asunto del Estado. Por ejemplo, ser socialdemócrata, ser comunista, era una condición para encerrarlo en el campo de concentración Dachau, que fue el primero de todos, y luego poder ser ejecutado, poder ser fusilado, pues, ¿no? Entonces, simplemente por tener una opinión política, ¿no? También ocurría con los judíos, temas raciales, temas religiosos, con los gitanos, imagínense ustedes, con los discapacitados, enfermos terminales, ancianos, personas con discapacidades físicas, que no tenían aptitudes para el trabajo forzado, o con problemas mentales, esquizofrenia, psicosis, retardo mental, etcétera, que eran sometidos pues al exterminio, ¿no? Por considerarlos indignos de vivir, ser el criterio. O lo que ocurría también con las personas gemelos, por ejemplo, sometidos a experimentos pavorosos, terribles, inyecciones de agua helada, inyecciones de agua caliente, baños de agua helada, baños de agua hirviente,
y así sucesivamente, ¿no? Esos eran experimentos para ver la tolerancia al sufrimiento y cosas absurdas como por ejemplo someter a la descompresión como si tuviera alturas impensables, ¿no? Como si estuviera montado en un avión a alturas elevadísimas. Entonces, bajo ese criterio y en la ficción de un laboratorio, se le sometía pues a una enorme presión hasta que, bueno, reventaba pues el cerebro, reventaban las arterias y la persona moría porque no se le daba la protección suficiente de descompresión, que era que es lo que ocurre, por ejemplo, en las naves, y así sucesivamente, ¿no? ¿Y quién daba la orden? Un médico a sus asistentes, un médico que le exigía a sus enfermeros y a sus asistentes médicos que aplicaran la máxima presión, por ejemplo, o que aplicaran la máxima temperatura o la más baja temperatura posible para ver qué le ocurría a esa persona con quien se estaban haciendo experimentos sobre tolerancia al sufrimiento. Eso nos da una idea pues de lo importante que es el tema de la obediencia, ¿no? Ha habido experimentos luego de la Segunda Guerra Mundial que se han hecho en la Universidad de Chicago sobre el tema de la obediencia y aplicar sufrimiento a personas bajo condiciones de estudio psicológico, ¿no? Y más del 60% de las personas normales, y hablamos de normales ya adultos, con criterio, y con posibilidades de tomar una decisión autónoma, adversa, independiente a la orden cruel. Sin embargo, el 60% de las personas obedecían a la orden dada por un médico. Fíjense que no estoy hablando de un militar, ni estoy hablando de una jerarquía policial, funcionarial, sino que estoy hablando de la jerarquía que da el carácter de médico vestido con una bata. Este experimento llamado el paradigma de Milgram es un experimento controversial, pero que ha sido probado en otros países y en circunstancias más o menos parecidas, eligiendo sujetos como son estudiantes o personas ya graduadas en la universidad. Me refiero a estudiantes universitarios, ya mayores de edad, obviamente, ¿no? Y sin embargo, el resultado es más o menos parecido, ¿no? Gran porcentaje de las personas en circunstancias etarias de madurez son capaces de obedecer órdenes crueles a pesar de que en su fuero interno consideran el castigo que se estaba aplicando eran descargas de electricidad, eran descargas insoportables para el ser humano, ¿no? Estas condiciones de experimento eran realmente controladas y por supuesto no había un sufrimiento real, sino que eran actores, pero actores que podían reproducir un gran sufrimiento con gritos desesperados de dolor, etcétera, y sin embargo le aplicaban la descarga eléctrica. Esto nos da una idea pues de la dimensión psicológica del problema y por supuesto dice cuán importante es esta norma del artículo 33 que hemos leído en torno pues a impedir que se trate de excusar una conducta bajo el cumplimiento de órdenes superiores o disposiciones legales. Bueno, sin duda alguna que hemos tratado de alcanzar el máximo posible de los principios del Estatuto de Roma, pero no ha sido suficientemente generoso el tiempo, y vamos a dejar para el próximo programa otros principios de mucha importancia para poder entender la magnitud y sobre todo el alcance que tienen estos principios para garantizar los derechos humanos y para dar, digamos, las garantías procesales básicas que aseguren que se trata de un juicio justo, como hemos dicho en el programa anterior. Bueno, no tengo más que decir por hoy. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por su atención y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR